Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, por el espíritu André Luis. Psicografiado al medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 37. La lección de la ministra. Durante el desarrollo de los trabajos del día siguiente, grande era mi interés por la conferencia de la ministra veneranda. Consciente de que necesitaría un permiso, hicimos un acuerdo con Tobías al respecto. En esas clases, me dijo, participan solamente quienes están sinceramente interesados. Aquí los instructores no pueden perder tiempo. Usted queda autorizado para asistir junto con los demás oyentes, que se cuentan por centena entre servidores y protegidos de los ministerios de regeneración y de auxilio. En un afectuoso gesto de estímulo concluyó: le deseo excelente aprovechamiento. El nuevo día transcurrió en servicio activo. El contacto con mi madre, sus bellas recomendaciones acerca de la práctica del bien, instalaron en mi espíritu un sublime bienestar. En principio, en cuanto me desperté, aquellas enseñanzas relativas al bonus hora me suscitaron algunas preguntas de consideración. ¿Cómo podría depender de Dios la compensación de la hora? ¿No era atribución del administrador espiritual o del humano, según correspondiera, la contabilización del tiempo? De Tobías vino la información que sació mi inteligencia sedienta de luz. A los administradores en general les compete la responsabilidad de contabilizar el tiempo de servicios, y en tal sentido corresponde establecer elementos relativos al respeto y la consideración del mérito del trabajador. Pero en cuanto al valor esencial del aprovechamiento exacto, solamente las potencias divinas pueden determinarlo. Algunos servidores, al cabo de 40 años de actividad especial, se retiran con la misma ignorancia de la primera hora, con lo que demuestran que consumieron tiempo, pero no emplearon dedicación espiritual. Del mismo modo, hay hombres que llegan a los 100 años de existencia y de ella se retiran con la misma falta de conocimiento de la etapa infantil. El concepto de su mamá, dijo Tobías, tiene mucho valor. Es suficiente con lo que comparemos las horas de los hombres buenos con la de los malos. Los primeros se transforman en depósitos de las bendiciones del Eterno. En los segundos, en látigos para tormento y remordimiento, como si fueran elementos malditos. Cada hijo arregla sus cuentas con el padre, de acuerdo con el empleo de la oportunidad, es decir, según sus obras. Esa aclaración me ayudó a ponderar el valor del tiempo en todos los aspectos. A la hora establecida para la lección de la ministra, que se efectuó a continuación de la oración vespertina, me dirigí en compañía de Narcisa y Salustio hacia el gran salón en medio de la naturaleza. El recinto verde era una verdadera maravilla. Enormes bancos de hierba nos acogieron confortablemente. Flores de diversas especies brillaban a la luz de hermosos candelabros y exhalaban un delicado aroma. Calculé que la concurrencia superaba las 1000 personas. Dentro de la disposición habitual para una asamblea importante, noté que 20 entidades se instalaban en un lugar destacado que había entre nosotros y la plataforma de flores donde se veía el sillón de la instructora. A una pregunta mía, Narcisa explicó: nosotros estamos en la asamblea de los oyentes. Aquellos hermanos que están en un lugar destacado son los más adelantados en la materia del día y a quienes les está permitido formular preguntas a la ministra. Han adquirido ese derecho por su aplicación al tema, una condición que también nosotros podemos alcanzar. Usted no puede figurar entre ellos, consulté. No, por el momento solamente puedo sentarme en ese lugar
las noches en que la instructora enfoque el tratamiento de los espíritus perturbados. Hay, asimismo, hermanos que están allí en relación con tesis diferentes que dependen del nivel de cultura al cual llegaron. Muy curioso el proceso, aduje. El gobernador, prosiguió la enfermera, determinó esa medida para las clases y disertaciones de todos los ministerios, a fin de que los trabajos no se convirtieran en un abuso de la opinión personal por falta de la base adecuada, lo que redundaría en una lamentable pérdida de tiempo para el conjunto. Las dudas, al igual que las opiniones de verdadera utilidad, serán explicadas o aprovechadas en el momento oportuno. Apenas terminaba de hablar cuando la ministra veneranda penetró en el recinto en compañía de 2 damas de porte distinguido, que según Narcisa me informó eran ministras de comunicación. Veneranda transmitió con su simple presencia gran júbilo a todos los semblantes. No tenía la fisonomía de una anciana, lo que contrastaba con su nombre, sino el de aspecto de una señora de edad madura, noble y sencilla, sin afectación. Después de una breve charla con los 20 compañeros, a fin de quedar en conocimiento de las necesidades predominantes en la generalidad de la asamblea, con respecto al tema de la noche comenzó del modo siguiente. Como es habitual, no estoy dispuesta a disponer de nuestra reunión para despliegues de elocuencia verbal. Me encuentro aquí para conversar con ustedes a fin de enunciar algunos conceptos acerca del pensamiento. Están entre nosotros en este momento algunas centenas de oyentes sorprendidos porque han hallado en nuestra esfera formas análogas a las del planeta. ¿No saben acaso que el pensamiento es el lenguaje universal? ¿No habían recibido información en cuanto a que la creación mental es casi todo en nuestra vida? Numerosos son los hermanos que plantean preguntas como esta. No obstante, han encontrado aquí la casa, los utensilios, el lenguaje terrestre. La realidad, por cierto, no debiera causarle sorpresa. No podemos dejar de tener en cuenta que hemos vivido hasta ahora, nos referimos a la existencia humana, en antiguos círculos de vibraciones contradictorias. El pensamiento es la base de las relaciones espirituales, de los seres entre sí. Y no nos olvidemos que somos millones de almas en el universo, que dispensamos relativa sumisión a las leyes universales. No podemos por el momento compararnos con los hermanos más ancianos y más sabios, próximos al divino, pues sumamos millones las entidades que vivimos en los caprichosos mundos inferiores del yo. Los respetables instructores de la humanidad carnal nos ilustran sobre los principios divinos y exponen verdades eternas y profundas en los ámbitos del globo. Sin embargo, a través de las actividades de la Tierra, la mayoría de nosotros hemos recibido noticias de esas leyes, aunque no nos hayamos acogido a ellas, y del mismo modo hemos tomado conocimiento de esas verdades sin que por eso consagrarles nuestras vidas. Daría para creer que por el solo hecho de admitir el poder del pensamiento, el hombre quedaría liberado de su condición inferior. Imposible. Una existencia secular en la carne terrestre representa un período demasiado breve para que aspiráramos a ubicarnos entre los cooperadores esenciales divinos. Hemos recibido información acerca del poder de la mente durante el aprendizaje del mundo, pero no tenemos en cuenta que sobre el particular, a lo largo de sucesivos milenios hemos empleado nuestra energía en creaciones mentales destructivas y perjudiciales para nosotros mismos. Somos admitidos en los cursos de espiritualización en las diferentes escuelas religiosas del mundo, y aún así, nuestro desempeño no pasa del terreno de las manifestaciones verbales. Por supuesto, las palabras no alcanzan para que alguien atienda su deber. La Biblia nos enseña que incluso el Señor de la vida
no se quedó en el verbo, sino que dio continuidad al trabajo creativo en la acción. Bien sabemos que el pensamiento es una fuerza esencial, pero no admitimos nuestro milenario enviciamiento en el desvío de esa fuerza. Ahora es cosa sabida que el hombre tiene la obligación de alimentar a sus propios hijos. En las mismas condiciones, cada espíritu es inducido a conservar y nutrir sus creaciones peculiares. Una idea criminal generará productos mentales de esa misma naturaleza. Un principio elevado responderá a la ley de semejanza. Apelemos al símbolo más sencillo. Luego de haberse elevado a las alturas, el agua retorna purificada, portadora de vigorizantes fluidos vitales, sea en el rocío protector o en la lluvia benéfica. Pero si la mezclamos con los desechos del suelo, la transformamos en cultivo de microbios destructores. El pensamiento es una fuerza viva. Donde quiera que sea, es una atmósfera creadora que rodea al Padre tanto como a los hijos, a la causa así como a los efectos dentro del hogar universal. En él, los hombres se transforman en ángeles que van camino al cielo o se convierten en genios diabólicos en camino al infierno. ¿Captan ustedes la importancia de eso? Por cierto, entre las mentes evolucionadas, estén descarnadas o encarnadas, para el intercambio no son necesarias las formas, y conviene destacar que el pensamiento en sí es la base de todos los mensajes silenciosos de la idea, en los maravillosos ámbitos de la intuición entre los seres de toda especie. Según ese principio, un espíritu que haya vivido exclusivamente en Francia podrá comunicarse en el Brasil, pensamiento a pensamiento, con prescindencia de una forma verbal en particular que, en tal caso, siempre sería la del receptor. Por eso, requiere además la afinidad pura. De modo que no nos hallamos en las esferas de la absoluta pureza mental, donde todas las criaturas tienen afinidades entre sí. Sintonizamos los unos con los otros, en núcleos aislados, y somos inducidos a proseguir con las edificaciones transitorias de la Tierra, a fin de que cuando regresemos a los círculos planetarios, hayamos incrementado nuestro bagaje evolutivo. Nuestro hogar es, por consiguiente, una especie de ciudad espiritual transitoria. Es una bendición que se nos concede por acrecentamiento de misericordia, donde unos pocos se preparan para la ascensión, mientras la mayoría deberá retornar a la tierra para servicios redentores. Comprendemos la magnificencia de las leyes del pensamiento y sometámonos a ellas a partir de este preciso momento. Hubo una pausa prolongada, luego de la cual la ministra sonrió al auditorio y preguntó: ¿quién está dispuesto a aprovechar la oportunidad? Inmediatamente después de una música suave, inundó el recinto de delicadas melodías. Veneranda todavía mantuvo un coloquio durante un extenso lapso. Fue una demostración de amor, solidaridad, delicadeza y sabiduría. Sin solemnidades en los gestos que hubieran indicado la finalización de la conferencia, la dio por terminada con esa pregunta aguda. Cuando vi que los compañeros se ponían de pie para las despedidas, con el fondo de la música habitual interrogué a Narcisa con sorpresa. ¿Qué sucede? ¿Se acabó la reunión? La bondadosa enfermera me explicó con una sonrisa. La ministra veneranda siempre procede de este modo. Da por concluida la disertación cuando más concentrados estamos. Suele manifestar que las lecciones evangélicas comenzaron con Jesús y nadie tiene la certeza sobre cuándo y de qué modo han de finalizar. Capítulo 38. El caso Tobías. Al tercer día de trabajo, Tobías me dio la alegría de una grata sorpresa. Había concluido el servicio
Era el atardecer, y dado que otros se hicieron cargo de la asistencia nocturna, me condujo fraternalmente hasta su residencia, donde me aguardaban hermosos momentos de regocijo y aprendizaje. Cuando ingresamos, me presentó a dos señoras, una ya entrada en años y la otra al borde de la madurez. Me aclaró que esta era su esposa y aquella su hermana, Luciana e Hilda. Afables y delicadas, sobresalieron por sus gentilezas. Reunidos en la espléndida biblioteca de Tobías, revisamos volúmenes extraordinarios por su encuadernación y su contenido espiritual. La señora Hilda me invitó a visitar el jardín para que observara de cerca algunos canteros de caprichosas formas. Cada casa en nuestro hogar parecía especializarse en el cultivo de determinadas flores. En la casa de Licias, las glicinas y los lirios podían contarse por centenares. En la residencia de Tobías no se podía calcular la cantidad de hortensias en flor que brotaban de las verdes sabanas de violetas. Hermosos canteros de árboles dedicados que me recordaban el bambú, todavía joven, ostentaban en lo alto una enredadera interesante, cuya característica consistía en unir follajes diferentes, a la manera de largos lazos florecidos sobre la verde cabellera de los árboles, que daban forma a una atractiva protección. No sabía cómo manifestar mi admiración. La atmósfera estaba saturada de un cautivante aroma. Hacíamos comentarios generales acerca de la belleza del paisaje que se apreciaba desde ese ángulo del Ministerio de Regeneración, cuando Luciana nos llamó al interior para una rápida reflexión. Encantado en ese ambiente sencillo, con los abundantes detalles de fraternidad sincera, no sabía de qué modo agradecer al generoso anfitrión. En un determinado momento de la amable conversación, Tobías dijo sonriente: «Mi amigo, en el buen sentido, aún es novato en nuestro ministerio y probablemente no conozca mi caso familiar». Se reían al unísono ambas señoras cuando notaron mi silenciosa interpelación, y el dueño de la casa prosiguió: «Asimismo tenemos numerosos núcleos en las mismas condiciones. Imagínese que me casé 2 veces», y señaló a las señoras que nos acompañaban en la sala. Luego prosiguió con un gesto de buen humor: «No creo que sea necesario hacer más aclaraciones en relación con las esposas». «Ah, ¿sí?», manifesté absolutamente confundido. «¿Quiere decirme que tanto la señora Hilda como la señora Luciana han compartido su experiencia en la tierra?» «Efectivamente», respondió con tranquilidad. En el ínterin, la señora Hilda tomó la palabra y se dirigió a mí. «Disculpe a nuestro Tobías, hermano André. Él siempre está dispuesto a hablar del pasado cada vez que nos reunimos con alguna visita recién llegada de la tierra. ¿Pero no es acaso motivo de júbilo?», adujo Tobías con buen humor, «haber doblegado al monstruo de los celos inferiores y conquistar al menos alguna expresión de auténtica fraternidad». «De hecho», objeté, «el problema nos interesa profundamente a todos. Existen millones de personas en los círculos del planeta en estado de segundas nupcias. ¿De qué modo se puede resolver esa acuciante cuestión afectiva cuando tenemos en consideración la espiritualidad eterna? Sabemos que la muerte del cuerpo transforma pero no destruye. Los lazos del alma se prolongan a través del infinito. ¿Qué hacer? ¿Condenar al hombre o a la mujer que se casaron más de una vez? Hallaríamos millones de seres en tales condiciones. En muchas oportunidades he recordado con atención el pasaje evangélico en el cual el Maestro nos promete la vida de los ángeles al hacer referencia al casamiento en la eternidad. Es forzoso reconocer, con nuestra absoluta veneración al Señor, acotó el anfitrión con bondad, que todavía no estamos en la categoría de los ángeles, sino en la de los hombres desencarnados.
Pero ¿de qué manera resolvemos aquí semejante situación?, pregunté. Tobías sonrió mientras consideraba. Muy simplemente, reconocemos que entre el irracional y el hombre existe una interminable y gradual serie de posiciones. Entre nosotros pasa lo mismo. El camino hacia el ángel representa una inmensa distancia que debemos recorrer. Ahora bien, ¿cómo hemos de aspirar a la compañía de seres angelicales cuando no somos ni siquiera fraternos los unos a los otros? Claro que existen compañeros de ánimo decidido que demuestran sobreponerse a todos los obstáculos de la senda con un supremo esfuerzo de la voluntad, pero la mayoría no prescinde de puentes o del socorro de guardianes caritativos. Ante esa realidad, los casos de tal índole se resuelven a partir de los cimientos de la fraternidad auténtica. Si se admite que el verdadero casamiento consiste en el vínculo entre las almas, y esa unión nadie puede romperla. En ese momento, Luciana, que se había mantenido en silencio, intervino para agregar: es conveniente explicar que todo, es decir, la felicidad y la comprensión, se lo debemos al espíritu de amor y renuncia de Hilda. La señora Tobías, mientras tanto, en una demostración de digna humildad, destacó: basta, nada de cualidades que no poseo. Intentaré sintetizar nuestra trayectoria para que nuestro huésped reconozca mi doloroso aprendizaje. Prosiguió entonces luego de su gesto de amable narradora. Tobías y yo nos casamos en la tierra, cuando todavía éramos muy jóvenes, en obediencia a sagradas afinidades espirituales. Considero innecesario describir la felicidad de dos almas que se unen y se aman realmente dentro del matrimonio. Pero la muerte, aparentemente celosa de nuestra dicha, me sustrajo del mundo en ocasión del nacimiento de nuestro segundo vástago. Nuestro tormento fue indescriptible. Tobías lloraba, sin consuelo, y entretanto yo no tenía fuerzas para contener mi propia angustia. Pesados días en el umbral se abatieron sobre mí. No me quedó otro remedio que proseguir aferrada a mi marido y al par de mis hijos, haciendo oídos sordos al esclarecimiento que los amigos espirituales me enviaban a través de la institución. Quería luchar como una gallina junto a sus polluelos. Reconocía que el esposo necesitaba reorganizar el ambiente doméstico, y no menos que los pequeños reclamaban asistencia maternal. La situación se había vuelto francamente insostenible. Mi cuñada soltera no toleraba a los niños, y la cocinera fingía su dedicación. Dos amas jóvenes que regían su conducta personal por la insensatez. Tobías no pudo postergar la solución necesaria, y cuando hubo transcurrido un año de la nueva situación se casó con Luciana, contrariando mis caprichos. Ah, si supiera cómo me rebelé. Parecía una loba herida. Mi ignorancia alcanzó incluso para que luchara con la pobrecita en un intento de aniquilarla. Fue en ese punto que Jesús me concedió la visita providencial de mi abuela materna, desencarnada muchos años antes. Se presentó como quien no quiere nada, me tomó de sorpresa, se sentó a mi lado, me puso sobre sus rodillas como en otros tiempos y me preguntó con lágrimas: ¿qué es esto? ¿Qué es todo eso, querida nieta? ¿Cuál es tu papel en la vida? ¿Eres una leona o un alma consciente de Dios? Porque nuestra hermana Luciana hace de madre de tus hijos, se desempeña como una criada en tu casa, es la jardinera de tu jardín, soporta el carácter irritable de tu marido. ¿Por qué no puede ocupar el lugar provisorio de compañera de luchas junto a él? De esa manera agradece tu corazón los beneficios divinos. ¿Así retribuyes a quienes son tus servidores?
¿Quieres una esclava o desprecias a una hermana? Hilda, Hilda, ¿dónde está la religión del crucificado que has aprendido? Oh, pobre mi nieta, pobrecita. Abracé llorando a mi santa viejecita y abandoné el antiguo recinto doméstico. Ella me trajo a los servicios de nuestro hogar. Desde esa época consideré a Luciana una hija más. Entonces trabajé intensamente. Me consagré al estudio serio de mi propio mejoramiento moral. Me propuse ayudar a todos sin distinciones dentro de nuestro antiguo hogar terrestre. Tobías constituyó una nueva familia que pasó a pertenecerme también a mí por los sagrados lazos espirituales. Más tarde regresó él y se reunió conmigo, junto con Luciana, que se quedó con nosotros para que nuestro júbilo fuera completo. Ahí tiene, amigo, nuestra historia. Luciana tomó en ese momento la palabra e hizo el siguiente comentario. Ella no ha dicho que su sacrificio me ha servido de ejemplo. ¿Pero de qué hablas, hija?, preguntó la señora Tobías mientras tomaba delicadamente su mano. Luciana sonrió y continuó. Gracias a Jesús y a ella aprendí que existe el casamiento de amor, el de fraternidad, el de prueba y además el de deber. El día que Hilda me besó en señal de que me perdonaba, sentí que mi propio corazón se había liberado del monstruo de los celos inferiores. El matrimonio espiritual es el de las dos almas. Las demás uniones, aunque no dejan de ser sagradas, representan simples conciliaciones indispensables para la solución de necesidades o procesos rectificadores. Así fue como edificamos nuestro hogar, sobre la base de la fraternidad legítima, agregó el dueño de casa. Pude aprovechar el breve silencio que se produjo para preguntar. Pero, ¿cómo se concreta el casamiento aquí? Mediante la combinación vibratoria, explicó Tobías atento. O bien, para que sea más explícito, por la afinidad máxima o absoluta. Incapaz de refrenar la curiosidad, olvidé la lección de la prudencia e interrogué. ¿Pero cuál es la situación de nuestra hermana Luciana en este caso? Antes de que los cónyuges espirituales respondieran, la propia interesada lo hizo. Cuando desposé a Tobías viudo, debí haber tenido el convencimiento de que entre todas las probabilidades, mi casamiento sería por encima de todo una unión fraternal. Eso fue lo que me costó comprender. Por otra parte, es de esperar que los contrayentes sufran ansiedad, desinteligencias, tristezas, cuando se unen físicamente pero no están integrados en el matrimonio espiritual. Deseaba preguntar algo más, sin embargo no hallaba palabras que me evitaran caer en una impertinente indiscreción. No obstante, la señora Hilda captó mi pensamiento y explicó. Quédese tranquilo, Luciana está en pleno noviazgo espiritual. Su noble compañero de muchas etapas terrenas la ha precedido algunos años en su regreso al círculo carnal. El año próximo ella irá a su encuentro. Creo que el momento feliz ocurrirá en San Pablo. Todos nos reímos alegremente. En ese instante Tobías recibió un llamado urgente. Debía atender un caso grave en las cámaras de rectificación. Por lo tanto, fue imprescindible dar por concluida la conversación.